En primer lugar, muchísimas gracias por venir a esta rueda de prensa y a esta primera rueda de prensa de este vicerrector de Cultura y Patrimonio. Hemos querido incluir en el dossier de prensa que se les ha entregado con algunas de las actividades y algunas de las actuaciones previstas en estos primeros meses del curso 25-26, pero quiero hacer una pequeña introducción explicando los cambios que se han operado en este vicerrectorado, porque de acuerdo al programa electoral de la rectora Rosa Bolea se iba a reestructurar el antiguo vicerrectorado de Cultura y Proyección Social, transfiriendo competencias a otro rectorado, a otro vicerrectorado de nueva creación, que es el de Comunidad Universitaria. De tal forma que algunas de estas secciones que formaban parte del vicerrectorado ahora tienen cabida en otro de los vicerrectorados. De tal forma que se pasó a denominar Vicerrectorado de Cultura y Patrimonio, y con estas dos patas, con estas dos bases fundamentales son sobre las que vamos a ir operando. Son dos ámbitos en los que se va a intensificar la actividad cultural y, desde luego, también se va a promover un proyecto estratégico en torno al patrimonio universitario. Esa es una de las cuestiones que quiero resaltar en primer lugar. De las claves que también les ponemos ahí como ideas fuerza para desarrollar a lo largo de este curso y que se transforman también en acciones estratégicas del vicerrectorado, les hemos puesto el transmitir que el Paraninfo, o identificar al edificio, al espacio Paraninfo, como el centro donde se va a desarrollar la acción cultural universitaria. El Paraninfo, por tanto, centro de cultura universitaria, con muchas actividades que se han ido desarrollando y que se seguirán desarrollando aquí, pero también con la idea clara de que no se agotan las actividades en el Paraninfo, sino que va a haber una acción muy clara de descentralización de la exhibición y producción de las actividades culturales. La creación de una red de espacios en donde van a tener mucha presencia los centros de la Universidad de Zaragoza, tanto los que corresponden a la ciudad como los otros de Huesca o de Teruel. Para ello, además, específicamente se ha creado un nuevo secretariado, una nueva dirección de secretariado que ocupa el profesor José Prieto, que se va a dedicar precisamente a la acción cultural intercampus. Tiene como función primordial el coordinar, el promover, el organizar actividades no solamente en Huesca, Teruel, sino en otras localidades aragonesas, y no llevando de Zaragoza a esos centros, sino también haciendo un viaje de retorno de producciones que se van a hacer en esos lugares, van a ser exhibidas en Zaragoza. Queremos, por tanto, que el Paraninfo sea el centro cultural, el centro de cultura universitaria por excelencia, pero ampliando los lugares de exhibición y de producción a todos los centros de la Universidad de Zaragoza. Por supuesto, buscando una mayor implicación de la comunidad universitaria en esa acción cultural. Habrá que promover y hacer aflorar todas las actividades que los universitarios puedan desarrollar. Y hay unos ciclos que ahora veremos que efectivamente tienen esa finalidad. Y finalmente, y luego daré la palabra a quienes me acompañan, apostar por el patrimonio de la Universidad de Zaragoza, apostar por el patrimonio de una universidad 5 veces centenaria que para nosotros va a ser muy importante poner en valor esta rica historia y este extenso patrimonio histórico y artístico, comenzando por el propio edificio Paraninfo. Como saben, es bien de interés cultural, al que despojamos también de todo lo que tapaba las verjas de este edificio.
En este ámbito, lo más novedoso de este vicerrectorado va a ser, bueno, pues esa acción sobre el patrimonio, investigando, catalogando, conservando, restaurando y difundiendo el patrimonio de la universidad. Es una acción estratégica que tendrá como uno de los objetivos la creación de un reglamento de patrimonio universitario como tienen y están realizando otras universidades tan centenarias en la historia como la nuestra, por ejemplo, la Universidad de Granada. Bien, por tanto, quería comenzar con esta visión de la novedad con respecto a lo que es cultura y patrimonio y, desde luego, no voy a hacer un repaso de todas las actividades ni todos los actos que se van a hacer. La mayor parte están ya recogidos en ese dossier de prensa. Sí que voy a insistir en que el diseño y puesta en marcha de lo que les hemos enviado, lo que les hemos entregado, es una programación cultural amplia y abierta, inclusiva y participativa, de calidad y comprometida con los valores éticos universales. Y los ejemplos son muy evidentes con los que queremos empezar. Una exposición donde tienen cabida el feminismo y la igualdad, con los clubs de lectura feminista, o la exposición que se inaugurará el jueves sobre pioneras ilustradas. El objetivo que aparece en los estatutos de la Universidad de Zaragoza en defensa de la paz, pues tendrá también su expresión en la exposición del fotógrafo Gervasio Sánchez, que se pondrá en enero y que tiene como título, en este caso, Vida, y es una apuesta clara por la paz y, desde luego, por el fin de los conflictos. Por supuesto, en ese diseño también vamos a contar con algo que aparecía en los objetivos del programa electoral, que son, bueno, pues mantener e intensificar sinergias con la comunidad autónoma, de tal manera que incluso desde el primer momento la primera expo que va a inaugurarse el 3 de octubre en las salas Goya y Saura es una colaboración con el Gobierno de Aragón. Lo explicará Alberto más adelante, o sea que no me voy a profundizar en todos esos detalles, que algunos de ellos, ya digo, estarán a cargo de los que me acompañan. En segundo lugar, como ya he dicho, vamos a hacer un apoyo decidido por la producción artística y cultural de los miembros de la comunidad universitaria y su difusión social. Algunos de los ejemplos van a ser un ciclo de jóvenes intérpretes que será, bueno, pues tendrán no solamente su cabida en las salas del Paraninfo, sino que van a estar en otros lugares del campus universitario. Las exposiciones de los alumnos de la facultad de la titulación de Bellas Artes en Teruel van a ser también otro, digamos, revulsivo de esta, de esta circulación de producciones y de actividades. Y, por supuesto, el apoyo decidido a las investigaciones de jóvenes o de profesores de la universidad que tengan su reflejo final en una exposición. Pondré dos ejemplos. Hay una exposición que va a ir, se inauguró en la Facultad de Filosofía y Letras, pero que va a ir rotando y va a empezar ese recorrido en Huesca en este mes, que es una exposición sobre los lugares de intolerancia en Aragón. Es una reflexión sobre aquellos espacios donde se produjeron hechos de intolerancia por motivos religiosos. Hay una otra exposición sobre investigaciones recientes sobre el papel de la conspiración en los movimientos, digamos, telúricos políticos a lo largo de los siglos, o, desde luego, también tendremos en esta idea de apoyo, pues el apoyo a los centros de la Universidad de Zaragoza. Y en el aspecto ya del patrimonio,
bueno, pues volveremos a insistir en esos verbos de investigar, conservar, catalogar, restaurar, etcétera, que hablará María un poco más adelante. Y finalmente quiero insistir que nuestra idea es de crear, potenciar, difundir una cultura y un patrimonio universitario para un espíritu y para un pensamiento crítico. Todos nuestros esfuerzos van a ir en esa línea y en ese sentido. Hay también, como saben, un museo, el Museo de Ciencias Naturales, en el espacio Paraninfo, uno de los espacios más visitados, el museo más visitado de Zaragoza, sin ninguna duda, un espacio en donde la presencia desde los niños hasta gente mayor pues es un revulsivo precisamente para crear esta idea de que la universidad está al servicio de la sociedad, posiblemente uno de los espacios más simbólicos, no solamente del Paraninfo, sino de esa actividad de la universidad, que luego el director pues hará algunas ideas. También tienen lo que han previsto, tanto en exposiciones como en la exposición permanente, como las temporales, como ciclos de diversa categoría. Y, por supuesto, también de este vicerrectorado depende la producción editorial de la Universidad de Zaragoza. Las prensas universitarias, las prensas de la Universidad de Zaragoza, cuyo director Mario está aquí, y que recoge colecciones con una gran calidad, que muchas de ellas tienen el sello de calidad de la FECIT, otras están a punto de conseguirlos y, evidentemente, es un escaparate tanto de lo que se produce en la propia universidad como lo que es lo más novedoso en los diferentes ámbitos de la investigación. Bien, este es el conjunto de lo que actualmente supone el Vicerrectorado de Cultura y Patrimonio, que tiene, como ya digo, esas dos bases, esas dos patas de cultura y de patrimonio, pero que evidentemente tiene también anexados estos museos de ciencias naturales y prensas universitarias. Bien, como vuelvo a insistir, la programación, aunque no está detallada, por ejemplo, cine, pues están ya previstos todos los ciclos, un ciclo de cine colombiano, un ciclo de cine destinado a Eduardo Ducay, al aragonés Eduardo Ducay, productor de muchas películas, o un ciclo sobre películas malditas del cine español. No es cuestión de detallarse en cada una de ellas, pero bueno, pues sobre las actividades culturales en su conjunto, exposiciones, pues bueno, se van a repartir en este asunto. Alberto Castán, al que le cedo la palabra, y luego hablará María con algunas de las exposiciones y la cuestión de patrimonio. Después será José Ignacio Canudo, el director del museo, quien hable del museo, y si quieren hacer alguna pregunta sobre prensas en la universidad, pues Mario estará disponible aquí en primera fila. Bien, muchas gracias, Eliseo. Muy brevemente, porque como apuntaba el vicerrector, las líneas del vicerrectorado están muy claras y simplemente voy a tratar de apuntar algunas ideas que refuerzan, ¿no?, ese planteamiento, esas diferentes líneas de actuación que ya se han señalado. En primer lugar, esa idea del Paraninfo como un centro de cultura de la Universidad de Zaragoza. Entendemos que heredamos un espacio que tiene una presencia en la comunidad no solo universitaria, sino en general en la ciudad de Zaragoza y en todo Aragón, con una relevancia muy clave, que tiene un público fiel, que tiene asistentes muy numerosos a casi cada uno de los ciclos que se organizan. Y, como digo, eso es una herencia de los equipos anteriores que, por supuesto, hay que reconocer, y que nos lleva pues también a plantear la continuidad de aquellos ciclos que muchos de ellos ya conocen, que están todos incluidos en el dossier de prensa que se les ha entregado y que se mantendrán en la programación, pues desde La Buena Estrella, los lunes del aula de cine, el certamen internacional de Videominuto, Video en Ficciones, muchos ciclos de conferencias también conocidos, los martes de Paraninfo, la Tribuna de la Cultura,
que, como digo, tienen detallados en el dossier y no quiero entrar en la programación de cada uno de ellos. Pero además, como también apuntaba el vicerrector, ese público fiel que tenemos queremos que se refuerce, queremos que se enriquezca. Nos interesa especialmente el público joven, el más difícil, como bien saben, de llevar a cualquier actividad cultural que se organiza, y también tenemos esa idea, ¿no?, de buscar acciones concretas, líneas de trabajo que nos permitan bueno, pues contar con ese público, que en realidad es además el público que en principio debería de ser cautivo, porque es con el que estamos en las aulas, ¿no?, pero del que queremos tener una mayor presencia en las actividades culturales que organizamos. Además de los ciclos que se mantienen, como les decía, además de los ciclos de cine ya apuntados que iremos desgranando, y aparte señalando que, como bien saben, ya se ha iniciado la programación. La semana pasada ya hubo, por ejemplo, un ciclo, una sesión de La Buena Estrella. Sí que hay algunas novedades que tienen también especificadas en el dossier, como un ciclo dedicado a cine documental titulado Lugares de Memoria, o la colaboración del vicerrectorado y, por lo tanto, de la Universidad de Zaragoza con el Festival Internacional de Cine La Mirada Tabú, ¿no?, tratando de explorar nuevas posibilidades, nuevas vías de trabajo, además de algunas otras que ya se han señalado también, buscando esa voz, ¿no?, también para los creadores jóvenes, y entendiendo que, aunque el Paraninfo sea, como también se apuntaba, el centro cultural, nos expandimos, vamos más allá. Algunas de estos ciclos van a tener su presencia en otros campus, en otros centros de la Universidad de Zaragoza, de manera que sea una programación dinámica, que no solo, aunque se focalice en buena medida o tenga un centro especial en el propio Paraninfo, que esté presente en otros lugares, y por lo tanto todos estos ciclos son susceptibles de ocupar otros espacios. La literatura, la música, el cine, como se ha dicho, y eventos puntuales relevantes como la Noche en Blanco, que tiene lugar, como bien saben, a final de curso, ¿no?, en el mes de junio. Y, en segundo lugar, y antes de dar la palabra a María García como técnico de patrimonio, apunto algunas líneas también en relación con la programación expositiva que estamos preparando para esta temporada. Tienen también detallado en el dossier los aspectos más relevantes, los nombres también más destacados, pero, de nuevo, entendemos que la programación de una política expositiva tiene que ver con las líneas generales de lo que se quiere trabajar desde el vicerrectorado, y eso tiene una serie de patas muy relevantes para nosotros, que tienen que ver con entender que este centro cultural es también un centro relevante de exposiciones, más en un momento, además, en el que en Zaragoza hay varios museos que están cerrados, con lo cual la programación expositiva del Paraninfo adquiere, si cabe, una mayor relevancia, siendo conscientes también del esfuerzo que supone organizar este tipo de exposiciones, de muestras que requieren una inversión económica relevante, un esfuerzo importante para la universidad, y que, por lo tanto, también nos obliga, ¿no?, a buscar colaboraciones, como ya se ha apuntado, con otras instituciones que nos permitan dar lugar a una programación expositiva que sea de calidad. Y cuando digo de calidad me refiero a la calidad de los artistas invitados a participar en las salas de exposiciones, también a la calidad de los comisarios y comisarias que llevan a cabo estos proyectos, entendiendo que tanto si son miembros de la comunidad universitaria de la Universidad de Zaragoza, de otras universidades, o si son profesionales freelance, en todos los casos sus proyectos están fundamentados en un trabajo de investigación, en un trabajo riguroso, en la posibilidad de ofrecer la exposición como una herramienta de transferencia, de comunicación con el público, pero con una base, como digo, que tiene que ser científica, que tiene que ser trabajada. Una exposición no es disponer obras en un espacio, una exposición tiene que tener un discurso, tiene que tener una razón de ser, y además tiene que estar en relación con esos principios que apuntaba el vicerrector, que guían al vicerrectorado, que lamentablemente parece que a día de hoy sea necesario subrayarlos cuando hace un tiempo quizá pues se daban por supuestos, que es el compromiso del vicerrectorado y de la Universidad de Zaragoza con los principios democráticos o con los derechos humanos. Como digo, son cosas que deberían estar implícitas, y sin embargo parece que cada vez más es necesario subrayarla. Hay un compromiso social en cada una de las exposiciones que mantenemos, que preparamos, las primeras de las cuales aparecen citadas en el dossier. Se enumeran brevemente las que
tendrán lugar más adelante dentro de la programación, como la ya citada, dedicada a la obra del fotoreportero Gervasio Sánchez, titulada Vida, que se verá en el mes de enero. O más adelante, y sin revelar todavía mucho de ello, una exposición dedicada a una colección fundamentada en el arte aragonés, todavía inédita hasta el momento, un coleccionista con el que se ha colaborado en alguna ocasión, pero puntualmente, y que ahora mostrará todo su trabajo en el Paraninfo bajo el comisariado de la catedrática Concha Lomba. Pero las dos primeras, la que inauguramos este próximo jueves, titulada Pioneras Ilustradas, que es el fruto de una investigación rigurosa, es la continuación de un proyecto que ya se había desarrollado previamente. Hubo una primera edición dedicada a mostrar la trayectoria y la relevancia de esas mujeres que fueron las primeras en realizar sus estudios en la Universidad de Zaragoza, además acompañadas en muchos de los casos, porque ni siquiera contamos con una imagen de ellas, por el trabajo de ilustradoras radicadas en Aragón o aragonesas que visibilizan esas trayectorias y esos rostros que, como digo, en ocasiones no son conocidos. Pero bueno, esto lo podrán ver el próximo jueves cuando inauguremos esta segunda edición de Pioneras Ilustradas, que además viene acompañada por una página web en la que se recogen esas trayectorias, esas imágenes, y que les invito también a conocer. Y en segundo lugar, adelantándonos también a lo que está próximo en el tiempo, a lo que estamos ultimando, una exposición que tendrá lugar en las salas Goya y Saura, que también se ha citado ya, titulada Teatro y Pintura, Aragón y el Ducado de Villahermosa, comisariada por la catedrática de Historia del Arte Carmen Morte, que recoge pues, décadas de investigación de la profesora Morte, y que supone, como se decía, una colaboración con el Gobierno de Aragón que nos ha servido para aprovechar una coyuntura, el cierre del Museo de Zaragoza, con una disponibilidad de algunas piezas que además no habían podido mostrarse desde hace un siglo de forma conjunta por falta de espacio, y la voluntad del Gobierno de Aragón de proceder en esa línea de protección y de restauración, de conservación y de cuidado del patrimonio a la restauración de esas obras. Todo ello acompañado de ese discurso en torno a esa familia nobiliaria, pues de larga trayectoria de siglos, patrocinando, cuidando y realizando un trabajo como mecenas en la región aragonesa y también a nivel nacional, en su palacio madrileño, y que por lo tanto pues es una oportunidad, ¿no?, de conocer ese trabajo de investigación en una serie específica conservada en el Museo de Zaragoza y en general en la relación del Ducado de Villahermosa con la región aragonesa. Una de esas exposiciones fundamentadas en una rigurosa, como digo, investigación que ha llevado mucho tiempo y que vendrá acompañada de un catálogo igual de, esperamos, potente. Bueno, y sin más, no me extiendo más, le paso la palabra a María García para que se ocupe de la parte dedicada al patrimonio cultural de la Universidad de Zaragoza. Gracias. Gracias, Alberto. Gracias, vicerrector. Bueno, yo voy a dar unas pinceladas también muy pequeñitas porque está todo explicado en el dossier. Bueno, al final, después de muchos años trabajando de forma un poquito en la sombra, porque gestionar las colecciones patrimoniales de la universidad es un trabajo complejo. Además, pues el equipo de trabajo que tenemos en el área de cultura es muy pequeñito. Aquí vengo a hablar también de la parte técnica de nuestro trabajo. Por fin, la palabra patrimonio está dentro de nuestro nombre de vicerrectorado y, por tanto, eso es una declaración de intenciones que a nosotros también como equipo pues, nos respalda en todo este trabajo que hemos hecho durante todos estos años. Bueno, el patrimonio universitario es muy importante, sobre todo por la identidad que ello conlleva para una institución centenaria como la nuestra, pero además de que también es una herramienta muy importante que aúna memoria, tradición y arte. En este caso, además, toda la heterogeneidad que implica este tipo de patrimonio universitario, que no solamente son las colecciones artísticas, sino pues, de ciencias naturales, que se encarga el Museo de Ciencias Naturales con unas colecciones enormes por gestionar, lo que decía, ese trabajo todo en la sombra. La política que queremos llevar a cabo precisamente es dar a conocer todo ese trabajo. Bien, para ello y para gestionar bien unas colecciones, se necesita tener un reglamento, que es el primer paso que vamos a llevar a cabo, generando un comité de expertos que
reflexionemos sobre esa heterogeneidad de la que estábamos hablando y nos dé herramientas para gestionar pues, un patrimonio en un espacio tan complejo como es una universidad, porque no somos un museo, y, por tanto, está todo pues, desperdigado por los centros y tiene sus problemáticas de gestión, pero también es un patrimonio que convive en su contexto universitario y, por tanto, también tiene esa parte que seguramente en un museo se pierde, ese contexto natural de cada pieza. Por ello, vamos a impulsar proyectos de investigación claros y que investiguen sobre estos fondos y colecciones más destacadas y también en todas otras colecciones que probablemente van a ir surgiendo conforme vayamos actualizando los inventarios y el catálogo del patrimonio universitario. La primera parte, cuando haces un inventario, también haces una visión general del estado de conservación también de todas las colecciones. Nuestra estrategia futura es precisamente hacer un estado de la cuestión, de cómo se encuentran nuestras colecciones y establecer unos criterios de urgencia para ya no solamente conservar, hacer una política de conservación, sino una política de restauración de piezas importantes. Ya lo vimos antes del verano cuando presentamos los 4 grandes lienzos del Museo del Prado depositados en la universidad y que estuvimos durante varios años restaurando y toda la complejidad que ello ha llevado. Es una gestión complicada porque, claro, tenemos muchos tipos de fondos. Por ejemplo, estos depósitos ya antiguos, porque están depositados en la universidad desde hace más de 100 años, y lo cual además requiere, estamos hablando de un museo como el Prado, pues requiere unas estrategias específicas. Todo eso es lo que tendremos que recoger en nuestro reglamento. Más allá, pues seguimos una política de restauración de objetos y de obras importantes. Dentro de poquito vamos a presentar varias láminas didácticas de medicina que hemos restaurado y que son de grandes dimensiones. Una de ellas es como la que tenemos expuesta en el espacio Cajal. Bueno, pues hemos recuperado toda una serie que va a ser otra incorporación importante a nuestras colecciones. Y esa es la política que vamos a llevar a cabo durante estos 6 años ya de vicerrectorado y esperemos que muchos más. Asimismo, la gestión del patrimonio también conlleva el ofrecer nuestras colecciones a otros proyectos de investigación y expositivos que se llevan a cabo en otras instituciones. Ahora mismo estamos gestionando préstamos para el Museo Pablo Serrano, para su nueva edición de Aragón y las Artes, esa gran exposición que hacen cada 2 años, en las que se hace un recorrido sobre el arte aragonés. Y nuestras colecciones van a tener una importante presencia, con 8 piezas que vamos a prestar, porque precisamente las colecciones también histórico-artísticas de la universidad han ido reflejando toda esa evolución del arte aragonés y, además, bueno, pues con las últimas adquisiciones y esa política que vamos a llevar más adelante, pretendemos que así sea, que nuestras colecciones sean el reflejo de la evolución artística de la sociedad en la que crecemos. Y, por otro lado, también la gestión con el Museo del Prado nos lleva a otro tipo de movimientos de obras. En este caso, ha viajado uno de los depósitos al museo para formar parte de ese programa especial que hacen del Prado en femenino. Es nuestro retrato de María Luisa Gabriela de Saboya, que lo tenemos siempre en la sala Paraninfo. Pues ahora se ha ido unos meses allí y entonces es un flujo muy interesante de piezas que también lo que hacen es reforzar esos vínculos que tenemos con otras instituciones y, además, ampliar esa investigación que se hace de fondo siempre que se mueve alguna obra a algún otro espacio. Continuaremos con el programa de visitas guiadas, tanto del edificio Paraninfo, de nuestro edificio Vic, como del espacio Cajal y de las exposiciones temporales que llevemos a cabo dentro de la política que hacemos de difusión del patrimonio. Y, unido a esto, cómo hacer llegar todo ese patrimonio, tanto físico como inmaterial, que gestionamos en nuestro vicerrectorado. Y es a través de diferentes portales web. Por el momento, hasta ahora teníamos una página de patrimonio que ya tenía muchos añitos y ahora estamos a punto de presentar la nueva web, que es toda una redefinición de cómo gestionar digitalmente todas las colecciones y que irá creciendo.
Por otro lado, también estamos a punto de presentar un gran portal dedicado a Santiago Ramón y Cajal, dentro del proyecto Cajal, que ahora diré también un par de cositas. Y también continuaremos con la página web de Pioneras, que es el germen de la exposición que presentamos el jueves y que iremos continuando, porque es verdad que cada biografía que subimos en la web es un trabajo de investigación muy importante de fondo, porque al final son mujeres que la gran mayor parte de ellas, aunque sí que tuvieron unas destacadas trayectorias tanto en su formación como estudiantes como luego como profesionales, pero se sabe muy poquito de ellas y cuesta mucho sacar de esos datos. Pero para nosotros siempre es muy gratificante porque además genera todo un feedback con la ciudadanía, contactan con nosotros, nos dan información nueva sobre sus biografías que incorporamos en nuestra web de Pioneras. Y finalmente, como ya he nombrado el proyecto Cajal, bueno, pues la intención, como ha dicho nuestro vicerrector, es no solamente continuar con el proyecto Cajal, sino continuar y haciéndolo más grande. Seguiremos con nuestro espacio Cajal, espacio permanente en el que continuará habiendo flujo de dibujos originales del legado, que es un trabajo, una colaboración que tenemos muy fluida con el legado Cajal, situado en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. Continuará la lección Cajal y todas las actividades nuevas que vamos a hacer en torno a su figura, tanto a nivel de difusión como de investigación, ya que bueno, custodiamos una de las piezas más importantes a nivel científico y artístico, que es el Atlas de Cajal, y que esperamos tener en el futuro próximo pues, buenas noticias sobre proyectos muy interesantes a su alrededor. Así que, por mi parte. Ahora, brevemente, el director del Museo de Ciencias Naturales, Ignacio Canudo, les explicará los proyectos que se van a llevar a cabo en este inicio de curso. Gracias, Eliseo. Bueno, voy a procurar ser breve. El museo, lo más importante de todo es que va a continuar. Va a continuar. Es una magnífica... tanto este vicerrector, Eliseo, como la rectora ha decidido apostar por él. Y va a continuar, y lo primero que tenemos que decir es que este año hacemos los 10 años. Entonces, vamos a hacer 10 años de la apertura de la exposición del museo. Más o menos será en diciembre, ya lo anunciaremos, pero bueno, haremos un acto institucional, haremos actividades para la gente, vamos a mejorar algunos aspectos de la exposición permanente, en fin, un núcleo de acciones y actividades alrededor de esos 10 años. Creo que, en fin, es un momento grande que tenemos que resaltar. Solo decir que esperamos que este año lleguemos a los 500.000 visitantes. Por tanto, estamos muy contentos. Bueno, ya iremos informando de las fechas y el momento de esa inauguración. Como bien saben, el museo, además de la exposición permanente, pues tiene un montón de actividades que, bueno, no vamos a entrar sobre ellas, pero solo porque una que va a ser mañana mismo, ¿no? Que es, lo hemos llamado el pueblo de los melones, ¿no? Pues es un tema muy bonito de la recuperación del melón de Torres de Berrellén, un melón que antes se consumía en Zaragoza en los años 60, 70, cuando venían los carrotones a Zaragoza llenos de melones de Torres de Berrellén, de Sobradiel y toda esta zona, y todo eso se perdió, y hay un documental y una mesa redonda donde se cuenta toda esa recuperación. Como pueden ver, las actividades culturales alrededor de este vicerrectorado son diversas, ¿no? Hablamos de cosas muy distintas. Y quiero hablar también de 3 de las exposiciones que vamos a tener en el museo. Una que inauguraremos el mes que viene, que es una de producción propia, que es Las gemas de España, tesoros de nuestra tierra, ¿vale? Vamos a poder ver las gemas que hay en España. No vamos a tener topacios, no vamos a tener diamantes, o sea, no hay que asustarse ni alegrarse, pero sí que hay una serie de gemas que se han hecho en España tradicionalmente, algunas con una historia desde la prehistoria, y vamos a poder ver muchos, ejemplares originales de todas ellas, la historia, cómo se tallan, en fin, va a ser esperemos una exposición que tenga mucho éxito. En noviembre inauguraremos una que en colaboración con el INMA sobre Miguel Catalán, ¿vale? Va a ser una exposición que estará una parte en el museo y otra parte estará en la biblioteca. Y la tercera que yo quiero destacar
ya será para el siguiente trimestre, que será los misterios de la electricidad. Esta la hacemos en colaboración con el equipo docente de electricidad y magnetismo de la Universidad de Zaragoza. El Museo de Ciencias Naturales es un museo universitario y colabora con muchas partes de la universidad. Y esa es un poco la vocación también de descentralizar lo que decía el vicerrector de nuestras actividades. Bueno, hay muchas más cosas, sobre todo quiero destacar que vamos en la línea del vicerrectorado, a hacer un esfuerzo por si se me permitís la expresión, meterle mano al patrimonio de ciencias naturales que tiene la universidad. Un patrimonio antiguo. Nosotros llevamos muy al día todas nuestras colecciones modernas, pero en serie de colecciones del siglo XVIII, del siglo XIX, que no es que estén mal, pero necesitan un catálogo y sobre todo un catálogo y una conservación para que puedan ser disfrutados. Bueno, pues vamos a intentar empezar con ello y ya os iremos informando. No me quiero enrollar más porque creo que llevamos mucho rato y con esto es suficiente. ¿Y quieren alguna pregunta dirigida a cualquiera de nosotros o al profesor Mario Lafuente con respecto a las prensas de la Universidad de Zaragoza? Estamos a su disposición. Antes de que hable María, en la Universidad de Zaragoza, desde luego, la apuesta por la figura de Cajal es total y además se pone como, digamos, un elemento de identidad de la propia Universidad de Zaragoza. Es decir, que la unidad Cajal Universidad de Zaragoza quiere resaltarse por encima de todo. Existe un proyecto Cajal que tiene diferentes tentáculos que ha ido también desgranando María y sobre el que vamos a seguir trabajando y potenciando desde la página web, donde van a ir cuestiones de patrimonio, cuestiones documentales, en fin, todos elementos de difusión y de transferencia. Existe el espacio Cajal, cuya exposición, algunos de los elementos de esa exposición van a ir rotando porque estaban expresados así tanto a la hora de confeccionar el propio espacio como por las colaboraciones que se establece con el legado Cajal que ha explicado de Madrid. Legado Cajal que, como también saben, hace unos meses hubo una decisión del Museo Cajal instalarlo en Madrid, en la sede del antiguo Colegio de Médicos, al lado de Atocha, y que tendría algunas, no quedaban muy claros si eran sedes o espacios que pudieran servir, bueno, pues como difusión de la obra en lugares concretos. Y Zaragoza apostó por ser una, si quieren, una sede o subsede o lugar, porque teníamos ya el espacio Cajal. Y lo cierto es que algunas de esas documentos, algún manuscrito, algún dibujo, son los que van rotando. Es decir, que bueno, pues habrá ahí, yo qué sé, pues 2 dibujos, pues a lo mejor dentro de 3 meses se cambian por 3 manuscritos, ¿no? Bueno, esa es la cuestión. Además de eso, están la lección Cajal, que, como saben, la lección es una lección que pronuncia una personalidad en el mundo fundamentalmente de las ciencias o aplicadas o en la neurocirugía o en la medicina, que se edita y que se reparte en el momento de la conferencia. Se hace una anual y, bueno, puedo adelantar que este año se va a adelantar, en vez de hacerla en abril-mayo, se piensa hacer casi a principios de año. Y además existe también una cátedra Cajal que tiene otro recorrido. Es una cátedra institucional que ha funcionado como funcionan todas las cátedras institucionales en la Universidad de Zaragoza, que, como saben, también supera el centenar, que tienen este funcionamiento de diferentes empresas o diferentes instituciones públicas aportan una cantidad de dinero que sirve fundamentalmente para dar a conocer
según los objetivos de la cátedra. A veces es pues para investigación aplicada. En este caso, la Cátedra Cajal ha convocado varios proyectos de investigación que se han ido desarrollando. Uno de ellos ya acabó, otro está en funcionamiento y se pretende que el próximo año pues, se entreguen los resultados, digamos, de ese proyecto, se dé el diploma, etcétera. Y yo creo que, ya digo, la apuesta de Cajal está clara. Siempre surgen cosas y siempre hay alguien que dice algo, otros que hablan más de la cuenta, en fin, bueno, de todo puede haber. Pero lo que sí está bien claro, y esto además la rectora ya lo ha dicho también en alguna otra ocasión que le han preguntado, la apuesta por Cajal identificando a la Universidad de Zaragoza es total, y el apoyo de diferentes vicerrectorados para el desarrollo de actividades en torno a Cajal también está claro. Ahí estará involucrado el Vicerrectorado de Innovación, el Vicerrectorado de Comunidad, el Vicerrectorado de Comunicación y, evidentemente, nosotros, el Vicerrectorado de Cultura y Patrimonio, por lo que les hemos contado. Sí. Y si María, que sabe más, lo completa, pues te puede añadir alguna cosa más. No sé si he contestado a lo que querías. Bueno, yo solo añadir que, aunque lo he nombrado, nuestra pieza estrella, que es el Atlas de Cajal, que además ya no podemos disfrutar de él en el espacio por su estado de conservación. Es una pieza que además cada vez que viene un investigador pues quiere consultarlo y no estaba, bueno, en su momento cuando esta obra se fue gestando, que eran dibujos que iba haciendo Santiago Ramón y Cajal en unos papeles pues no de calidad y con unos pigmentos que no están pensados para durar muchísimo en el tiempo, pues ahora mismo constituye una pieza muy delicada en su aspecto de la conservación. Por tanto, nos planteamos cómo hacer que esta pieza esté presente en nuestras colecciones y en la difusión de las mismas a la ciudadanía. Por tanto, pasa por una buena digitalización del Atlas, que es lo que vamos a llevar a cabo, y a partir de ahí todos los proyectos que pueden generarse desde esta perspectiva. Es cierto que la conservación, y nos pasa lo mismo con los dibujos de Cajal que vienen del legado, no son dibujos artísticos o concebidos como tales. Ahora mismo sí que los vemos como tal, pero no están concebidos de esa forma. Por tanto, no son materiales pensados para que duren en el tiempo y su conservación ya es muy delicada. También desde el Museo de Ciencias Naturales están haciendo la misma reflexión en pos pues, más en los facsímiles o en las digitalizaciones, sino en ese fetichismo que tenemos de lo original, sobre todo desde el ámbito de las bellas artes. Desde esa reflexión pues vamos a ver un poco qué otros proyectos de difusión generamos a partir de esta digitalización, que no va a ser tampoco un trabajo fácil por el gran volumen que tiene la pieza, y además ahora mismo cada lámina está encapsulada en unos polímeros que lo que hacen es dificultar también esa digitalización, con lo cual va a ser un proyecto delicado pero muy enriquecedor, sobre todo también porque nos va a servir para hacer esa investigación que queremos hacer, no solamente de las láminas de Cajal, sino de todas las que siguen a esas láminas de otros investigadores, que algunas sí que sabemos de qué autores son, pero otras no, y por tanto pues bueno, es otro trabajo en paralelo que queremos hacer con esa pieza. Y luego, al hilo de las exposiciones, de lo que comentaba Alberto, tanto y el vicerrector, esta política de expansión de la programación expositiva que llevamos a cabo en Paraninfo, pues precisamente una de las vías es probable que tanto itinere la exposición de pioneras ilustradas en los diferentes campus y en diferentes comarcas, así como una parte de la última exposición de fotografía de Cajal que llevamos a cabo aquí en la universidad. Era una exposición muy grande, es difícil llevarla a otros espacios expositivos, pero siempre se puede hacer una adaptación para los diferentes ámbitos expositivos del territorio de nuestra comunidad. El grueso de la exposición son esa colección de 15 lienzos, porque además tiene unas dimensiones importantes y por eso no se han expuesto de forma conjunta, pero hay más obras. Va a haber obras que se han vinculado por diferentes factores a
al Ducado de Villahermosa, tanto porque permanecen en la colección del Palacio de Pedrola en la actualidad, porque pertenecieron en otros momentos a la colección y fueron donadas a otras instituciones, como el Castillo de Javier, o porque han sido realizadas por autores que estuvieron en la órbita del Ducado, con lo cual sí, aunque 15 grandes obras son los lienzos del Museo de Zaragoza, hay otras 19, si no me equivoco, contamos el otro día, que provienen de otras instituciones, no solo del Museo de Zaragoza, que también tiene presencia con otras obras, sino también de colecciones particulares y públicas. Y también incluso alguna que bueno, no podrá estar concretada en la exposición, pero que también tendrá un lugar en el catálogo para relacionarla con, pues con esa producción y ese patronazgo. Hay una parte de la exposición que no he contado en detalle, que es la que tiene que ver con el aspecto teatral. Hablando de préstamos de otras instituciones, van a venir dos manuscritos, uno de la Casa de Alba y otro de la Real Academia de Historia, que tienen que ver con esa dimensión de que esa historia que narran las pinturas viene acompañada de un encargo a Lope de Vega para que realizara una comedia. Entonces viene el manuscrito, que podría ser de Lope de Vega, en el que se le hacía el encargo y hay una primera formulación de cómo habría sido esa obra teatral para narrar el origen de los Villahermosa. Es el original, viene el original de la Real Academia de Historia, sí. Está en plena marcha, ¿vale? En fin, está en el dossier, no, por una cuestión de tiempo no he hablado de ella, pero es un proyecto que está muy vivo. De hecho, está cada vez más vivo porque cuanta más información nos informan, ahora mismo la página web tiene 240 entradas, ¿vale? Para que te hagas una idea, en la base de datos tenemos 2.500 entradas. Entonces, el proyecto ha ido creciendo, no solamente son minas, son canteras históricas, sobre todo las que se han usado para construir iglesias, obras públicas. Ha crecido con fuentes minomedicinales, con salinas. En fin, ha ido creciendo porque se ha visto que la gente participaba y daba una gran información. Y en la página web Minas Olvidadas de Aragón, está ya muy activa, ya se ha entrado en esa dinámica de un proyecto ciudadano, en que la gente ya lo ve, yo también quiero que mi pueblo esté, te mando esta información y empieza el proceso. Es un proceso de ida y vuelta. Nosotros colgamos la información una vez que hemos comprobado que tenemos fotografías y que el sitio, aunque no sea visitable, pero bueno, que existe, por decirlo de alguna manera, y ahí, a partir de ahí, pues la gente pues dice, pues mira, esto está mal. Pues muy bien, está mal, perfecto, pues nosotros te lo corregimos. No, es un proyecto de ciencia ciudadana que se retroalimenta unos a otros. Un proyecto que nos financia ahora mismo la Dirección General de Minas y por lo menos en los próximos 4 años va a seguir funcionando. No solamente en los próximos 4 años, yo creo que este va a ser un proyecto ya para siempre del museo, ¿no? Porque la información es constante. Además, la creación de una colección de minerales aragoneses ha sido fundamental. Por eso se pudo hacer la exposición que abrimos sobre minerales, pero ahora constantemente esa parte de la colección que no existía, de minerales aragoneses, algunos no muy espectaculares, pero forman parte de nuestra historia, pues va creciendo, ¿no? O sea, es un proyecto muy complejo, pero que no para. O sea, la idea es que no tenga, si me permitís, que no tenga fin, ¿no? Porque además la parte histórica tiene muchas derivadas y esa también va creciendo. Conforme participa la gente, el proyecto crece. O sea que, vamos, yo recomiendo, y si alguno conoce alguna mina o una cantera que no esté en la página web, encantado lo escribe al museo y encantado, yo siempre lo hago la semana pasada, el sábado, estuve en Mar de las Matas dando una charla de hablar de dinosaurios, que es mi trabajo, y del museo, pues hablé y de repente me vine con 5 o 6 nuevos puntos de yeserías, de canteras históricas del pueblo que se incorporan a la base de datos. Cuando llegue el caso de las inauguraciones de las exposiciones o de algún evento de especial significado, pues volveríamos a convocarles para anunciarles o comentar ese tipo de actos. Así que, bueno, pues por nuestra parte, nada, muchísimas gracias por su atención, por la atención que dispensan siempre a la universidad en los medios, y estamos a su disposición para cualquier
cosa que también precisen. Quiero decir que si llegan a la redacción y necesitan conocer alguna otra cosa, nos escriban, que responderemos en el momento.